Agradezco al Colegio Médico la invitación que me hace para desarrollar este tema de gestión de cadáveres y situaciones de desastres. Hablaré un poco de la experiencia del equipo que tuvimos trabajando desde los años 2009 al 2017 y trataremos de enfocar situaciones generales en las cuales, las cuales deben realizarse ante un inminente desastre o a producirse un desastre. El contenido de mi presentación más o menos va desde las generalidades, el marco legal, cómo se deben planificar y cómo se deben realizar las actividades, cuál es la labor de un equipo de respuesta forense para desastres y también hablar del derecho humanitario en cuanto a la recuperación, el trato digno e identificación de cadáveres. Vamos a definir lo que es un desastre. Un desastre es una situación o acontecimiento que rebasa la capacidad local, nacional, regional, y que requiere de ayuda, muchas veces de ayuda internacional, y que tiene algunas características: es imprevista, es repentina, se presenta cuando uno menos lo espera y causa gran daño material y también daños con muchas pérdidas humanas y por ende sufrimiento humano. Miren esta situación, sucedió en Haití el año 2010, ustedes la recuerdan seguramente. 222.570 fallecidos, 310.298 heridos, desaparecidos 869, personas afectadas más de 1,5 millones, población sin albergue no hay 1.300.000 y total de desplazados 760.724. Casas dañadas o destruidas 150.000. Como ustedes ven, esto fue a consecuencia de un terremoto. El Perú es una zona en la cual tiene este tipo de riesgos y que en cualquier momento se puede presentar. Sin duda que este desastre alteró la vida de los ciudadanos, la vida normal, la vida cotidiana, y que necesita pues una respuesta no solamente rápida, sino sobre todo planificada y organizada. Este es el total de número de afectados por desastres naturales hasta el 2017, y estos desastres, como ven, van a ir en continuidad por los cambios climáticos y los vamos a tener siempre presentes. Si bien es cierto, el número de fallecidos ha ido un poco en descenso, si se produjera un terremoto en el Perú, la cantidad con un sismo, por ejemplo, grado 8, muchos especialistas estiman que las cifras podrían pasar de más o menos 40.000 fallecidos, situaciones para las cuales no estamos preparados, ni siquiera estamos preparados para manejar 200 o 300 cadáveres, cuerpos. ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo vamos a recuperar? ¿Cuáles van a ser nuestros puntos negros? Sin duda que este tipo de cadáveres nos plantea un sinnúmero de situaciones que debemos afrontar. Es por eso que los desastres son afrontados desde con intervención de múltiples instituciones del Estado. Miren, esta es una fuente de CEPAL de febrero de 2014. No solamente trae problemas de fallecidos de 1972 a 2011. En América Latina hubieron 309.742 fallecidos por desastres, 30 millones de afectados y un impacto económico nefasto para la economía de 213.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el marco legal? El derecho a la identificación de los cadáveres, el derecho a la información, el derecho humanitario, el derecho internacional humanitario que está dentro de la Convención de Ginebra que han firmado muchos países, dentro de estos el Perú, dentro de sus lineamientos norma el trato digno y la identificación de los cadáveres, y el derecho a las personas a la información, qué pasó con sus seres queridos, el derecho de los individuos a ser identificados después de su muerte, el manejo adecuado de cadáveres, el derecho a saber de los familiares qué pasó con sus seres queridos, el derecho de los sobrevivientes también tienen derecho a una integridad física y mental y moral, y la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus lineamientos, una de las prioridades es el manejo de los cadáveres, de los fallecidos, es uno de los pilares que está dentro de la responsabilidad del derecho humanitario, y así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué comprende la gestión de los cadáveres en desastres masivos? La planificación de la respuesta al evento, porque vamos a tener eventos de diversa magnitud. En un evento, por ejemplo, de 50, 60 fallecidos no va a ser igual que un evento pues, que nos traiga 1.000 o 2.000 cuerpos, en los cuales tenemos que desplegar mucho mayores recursos.
Otro es la planificación de respuesta al evento nos va a facilitar la capacidad que vamos a tener para responder. El otro problema es el manejo de la prensa. Sucedido el evento, los señores de la prensa van a estar ávidos por información y si no les proporcionamos información, ellos van a vertir la información que crean conveniente y muchas veces desinformando a las personas y creando pánico. Vamos a tener problemas para la búsqueda y rescate de los cuerpos. ¿Cuántas brigadas vamos a activar? ¿Dónde vamos a activar? ¿Qué zonas van a cubrir? ¿Con qué instituciones vamos a tener que trabajar? La situación de los dolientes, la atención a los dolientes, el soporte psicológico que estos deben tener. Recuperados los cuerpos, ¿cómo los vamos a trasladar a morgues? ¿A qué morgues? Si nuestra morgue de repente colapsó, vamos a tener morgues temporales. Y si recogemos los muertos en unas zonas alejadas, por ejemplo, de ATE, ¿los vamos a llevar todos a morgue o vamos a tener puntos negros de acopio? ¿Dónde van a quedar estos puntos negros? Luego del traslado a la morgue, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuántos equipos van a trabajar? ¿En qué turnos van a trabajar? Para hacer los procesos de identificación. ¿En qué morgues? ¿Estableceremos morgues temporales? Porque de repente la morgue de Lima colapsó, porque de repente la morgue de Callao no funciona. Luego de esto, de identificar a los familiares, entregar a los familiares los que se han podido identificar y la disposición final de los cuerpos, ¿dónde vamos a enterrar a nuestros? No le vamos a dar cristiana sepultura a los cuerpos. Entonces, si no tenemos una planificación adecuada, estamos seguros de que la respuesta caótica va a traer más daño de la que causa el desastre. Entonces, miren, en Perú está creado un equipo de identificación de víctimas en desastres que tiene su sede en Lima y que tiene unidades forenses de desastres a nivel nacional. En cada departamento del Perú se creó una UFODES, una unidad forense de desastres. También se creó en Chimbote, y entonces todos esos puntos rojos que ustedes ven en el mapa es donde existen unidades forenses de desastres y son las primeras llamadas a constituirse a los centros de operaciones de emergencia a fin de planificar la respuesta al evento. El centro de operaciones de emergencia, los médicos legistas que están en esas unidades forenses de desastres deben asistir conjuntamente dentro del COE, están dentro del COE de salud, del sector salud. Entonces, en el sistema de respuesta forense a desastres debemos tener en cuenta que el equipo de IBD debe ser un equipo multidisciplinario y que tiene cobertura nacional. Multidisciplinario está integrado por diversos profesionales que tienen que ver directamente con el manejo y la gestión de cadáveres. No solamente forenses, sino también algunos que tienen que ver con el apoyo logístico, con el transporte de cuerpos, con los archivos, con la parte informática y bueno, y los demás profesionales forenses se integran de tal forma que puedan atender estos procesos de identificación. La unidad de forense de desastres tiene una cobertura regional en su zona y son los llamados a iniciar la respuesta al evento. La planificación depende de ellos. Por ejemplo, si un evento sucediera en Tacna, el equipo de identificación de víctimas en desastre va a demorar en llegar. Va a demorar porque de repente el aeropuerto de Tacna no está en las condiciones para recibir al equipo. Segundo, va a demorar si vamos por tierra porque las carreteras han colapsado. Entonces, las personas que se encuentran integrando el UFODES, el líder de ellos tiene que ir y constituirse al COE, al Centro de Operaciones de Emergencia y Salud, para planificar la respuesta del evento. Y si la capacidad del UFODES es rebasada, luego la planificación, son múltiples, numerosas las víctimas, entonces el equipo de IBD tiene que ir a apoyar. Para esto han habido capacitaciones previas en muchas zonas. La foto que ven ahí es una zona del BRAE. Se ha trabajado con varias brigadas no forenses para que ayuden a la recuperación de cuerpos, pero no ha sido sostenido este tipo de capacitaciones. Por tanto, muchas de estas capacitaciones probablemente se hayan perdido y no puedan ser, como no han sido, se ha hecho el seguimiento, no puedan ser reunidas al momento de que se produjo un desastre. El sistema de respuesta forense a desastre tiene que cumplir actividades previas. Primero, tiene que tener y planificar una actuación estandarizada e integrada. Para eso tiene que ver qué formatos vamos a usar. Porque la identificación se basa en recoger datos ante mortem, cómo era el sujeto, qué talla tenía el sujeto, qué cicatrices tenía el sujeto, si ha tenido algunas atenciones médicas, odontológicas, etc. Qué peso tenía el sujeto, qué ropa vestía el sujeto, si tenía algunas características como tatuajes. Las tenemos que recoger en unos formatos. ¿Qué formatos vamos a usar?
Los formatos que debemos usar, que se recomiendan, son los formatos de IVD Interpol, porque nos permitirían trabajar con equipos de ayuda que vienen de otras partes del mundo y que fácilmente se adaptan a este tipo de formatos. La guía, el plan de operaciones forenses sobre respuesta a desastres está hecha y debe ser socializada. ¿Con qué expertos contamos nosotros? ¿Qué expertos requerimos? ¿Qué expertos tenemos y qué expertos requerimos? ¿Cuáles son los protocolos que vamos a seguir? ¿Cuál es el flujograma de actuación que vamos a seguir? Todas estas son actividades previas que deben ser normadas y deben ser socializadas para tener una actuación estandarizada que nos permita manejar con mucha mayor rapidez la identificación de los cuerpos. Y cuando hablamos de estandarización, hablamos de si tenemos acreditación de recursos humanos, o sea, tenemos personal capacitado no forense, por ejemplo, si rebasara la capacidad forense de recojo de cuerpos, supongamos en una localidad 200 cadáveres o 300 cadáveres y solamente hay un equipo de forenses que está compuesto por 4 o 5 profesionales. Van a tener que echar mano a brigadas no forenses, que están integradas, que deben estar integradas dentro de los instituciones de primera respuesta, que llámese Fuerzas Armadas, llámese Ministerio de Salud, llámese Salud, etcétera, llámese Cruz Roja Internacional. O sea, la formación de equipo no forense para recuperación de cuerpos deben ser normadas. La propuesta de la guía para estos equipos está hecha, hasta ahora no se ha aprobado, y hay que socializar el plan de operación de respuesta. ¿Qué queremos de estos equipos? ¿Qué es lo que deben recoger? Y hay que socializar también los protocolos y los formatos, el llenado sobre todo, socializar y normar los procesos, porque muchos de los procesos no están normados. Entonces el problema es que a veces hay superposición de procesos que entorpecen la labor forense para que se lleve a cabo una identificación. Hay que implementar un protocolo interinstitucional de actuación conjunta. Y esto lo decimos porque nosotros, por ejemplo, en el equipo de IVD en el que trabajaba yo, no son instituciones que están integradas en la primera respuesta. Están integradas dentro del COE del sector salud y por lo tanto deben conocer quién está a cargo de ese COE, deben tener algunas reuniones para planificar la respuesta, no solamente con el COE y hacerle llegar al COE salud qué es lo que vamos a requerir, sino cuál es nuestra capacidad de respuesta y qué es lo que requerimos para enfrentar el evento, el cual puede ser, por ejemplo, de mediana o gran magnitud. La respuesta integrada, como le decíamos, tiene que tener un plan de respuesta interinstitucional conjunta y ahí tenemos que preguntar a los amigos médicos forenses y no forenses si conocen su COE de su localidad, ¿a cuál COE? ¿Dónde están? ¿Quiénes lo integran? Conocer su labor, cuál es nuestra labor frente a desastres, conocer nuestra capacidad de respuesta a los equipos que tenemos, que van a recuperar cuerpos, tanto como los equipos también que van a trabajar directamente en el proceso de identificación. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos requerimos? ¿Qué podemos aportar? ¿Y qué requerimientos debemos hacer? No solamente en cuanto a personal forense y no forense, sino en cuanto a equipos. Imagínense una localidad donde colapsa la luz, no hay luz, colapsan los servicios básicos, no hay agua, no tenemos un lugar identificado plenamente que nos pueda servir para que nosotros podamos hacer las labores de identificación porque nuestra morgue colapsó. Todo eso se debe planificar anteriormente. ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Cuáles van a ser los niveles de comunicación? Porque si no, las comunicaciones van a colapsar. Entonces tenemos que tener niveles de comunicación que están normados ya, pero debemos hacerlos conocer. Actividades previas e integración, reuniones de coordinación, participación en realización de planes de operaciones de emergencia. Tenemos que hacer simulaciones y las simulaciones van, por ejemplo, si ahorita sucediera un evento en Amazonas y tendríamos 400 cuerpos dispersos en una localidad, por ejemplo, podría ser Baba Grande, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué aparato logístico necesitamos? ¿Qué insumo necesitamos? Desde bolsa de cadáveres, desde equipo médico, desde kits médicos, desde profesionales, llámense odontólogos, antropólogos, médicos, técnicos de necropsia, personal de apoyo como choferes. ¿Quién va a realizar el rol de turnos? ¿En qué turnos vamos a trabajar? Y tenemos que evaluar la participación en actividades interinstitucionales. O sea, planificamos actividades como simulaciones y simulacros y vamos a ver cuáles son nuestras falencias cuando trabajemos estas simulaciones y estos simulacros. Protocolización, cómo actuar, qué equipo de recuperación de cuerpos y cuánto vamos a necesitar, cómo se va a realizar el traslado de cuerpos,
dónde están ubicados los puntos negros donde se va a hacer el acopio de los cuerpos, cómo vamos a planificar nuestra disposición temporal y la disposición final de los cuerpos y cuál es el marco legal en el cual nos vamos a mover. Todo eso debe estar dentro de las actividades previas y deben ser conocidas por todos los equipos que integren la respuesta forense a desastres y también por los equipos no forenses que van a participar en la recuperación de los cuerpos. La otra problema es dónde trabajaremos. Cuando nosotros no hemos tratado de planificar, siempre hay una prioridad, como es lógico para el sector salud, porque probablemente sus hospitales estén colapsados y van a tener que hacer, por ejemplo, hospitales de campaña, algunos sitios donde se puedan atender los heridos. Entonces, nosotros también habrá que tener un lugar, porque ese lugar vamos a tener que coordinarlo con los demás sectores que intervienen a fin de que nos otorguen un lugar donde podamos trabajar. Un lugar que esté ubicado estratégicamente para que nosotros podamos tener con facilidad la llegada de los cuerpos y que pueda también tener de alguna forma facilidades para que pueda ser resguardado, porque pueda tener facilidades para contar con luz eléctrica, para poder usar equipos electrónicos, así como computadoras y también tener agua y tener también cómo vamos a disponer los restos de los cuerpos, llámese los cuerpos el agua, que de los cuerpos que se lavan, estos cadáveres, para poder ser trabajados, etc. Hay que tener una política de gestión de equipos e insumos, porque supuestamente en un lugar alejado del país no se tienen ni siquiera bolsas de cadáveres, no se tienen ni siquiera equipos, no se tienen kits para la recuperación de cuerpos, tampoco de repente se tienen expertos quienes van a ir a cubrir esa necesidad. ¿Cuántos equipos vamos a necesitar? Esto va a estar en relación a la magnitud del evento y a cuántos cuerpos tengamos que trabajar. ¿Qué brigadas forenses nos van a apoyar en la recuperación de cuerpos? ¿De qué fuerzas? Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Ministerio de Salud, Cruz Roja Internacional. Y ahí hay una gran labor, porque las brigadas forenses, no forenses en recuperación de cuerpos, si bien es cierto, se hicieron trabajos con las 3 Fuerzas Armadas y con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, esto se ha dejado de realizar más o menos desde hace 2 años y entonces todo este trabajo al parecer se estaría perdiendo. Vamos a establecer morgues temporales y vamos a establecer morgues temporales. ¿Dónde van a quedar estas morgues temporales? ¿Quiénes van a trabajar en esas morgues temporales? Y qué facilidades nos pueden brindar las autoridades. Tenemos que ponernos de acuerdo con los gobiernos regionales, gobiernos locales, para designar estos lugares previamente a la producción de un desastre. Las actividades previas de integraciones, quiénes y dónde se recogerán datos antemortem. Hay que recoger datos antemortem de los familiares, por ejemplo, historias clínicas, por ejemplo, evaluaciones por odontólogos donde podamos tener odontogramas, por ejemplo, datos sobre qué ropa vestía, qué características morfológicas tenía, color de ojo, color de pelo, etcétera, talla, peso promedio, qué vestía en el momento que se produjo el desastre, algunas cicatrices, si ha tenido o no ha tenido intervenciones quirúrgicas. ¿Dónde se atenderán los dolientes? ¿Dónde vamos a atender a familiares que vienen en busca de los restos de sus seres queridos? Que tienen todo el derecho a hacer el duelo y tienen también el derecho a que sus seres queridos sean identificados plenamente. ¿Dónde van a quedar los cuerpos, los puntos negros para el traslado de los cuerpos? ¿En cuántos turnos vamos a trabajar? Y estos turnos que vamos a trabajar deben cubrir las 24 horas y no deben sobrepasar las 8 horas, porque después de eso el cansancio en los forenses hace que se cometan muchos errores. ¿Qué cantidad de insumos necesitaremos? Y el apoyo, como les decía, el apoyo logístico que requerimos para nuestra actividad. ¿Quién planificar? Es una gran pregunta que se hace. Y el que planifica, por ejemplo, con los equipos de unidades forenses es el jefe de la unidad forense de desastres. ¿Quién va a ser el responsable de los puntos negros? En los puntos negros, ¿quién va a recepcionar? ¿Qué fichas se van a usar? ¿Integrarán estos puntos negros? ¿Estarán en la presencia de los señores fiscales para garantizar la recepción de los cuerpos? Deben contar con seguridad. ¿Quién les va a dar seguridad a esos cuerpos, a esos puntos negros? ¿Quién realizará el triaje para ver si estos cuerpos corresponden al evento o corresponden a otro tipo de situaciones que se pueden dar, como por ejemplo actos de saqueo o que generan violencia y que pueden terminar en la muerte de algunos sujetos? Y también vamos a priorizar acá algunos cuerpos que nos lleguen, que sean más fácilmente, en las cuales podamos hacer más fácilmente la identificación. ¿Quién participará en el recojo de datos antemortem y postmortem? El manejo de la cadena de custodia es importante, sobre todo en aquellos casos en los cuales tenemos sospecha de criminalidad.
por ejemplo, un coche bomba que puede causar múltiples víctimas, quienes establecerán los turnos en los equipos y quienes controlarán estos turnos. Miren, esta es una foto de brigadas no forenses de recuperación de cuerpos en la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército. Es un curso que se hizo el año 2016 más o menos, y en los cuales no solamente fueron capacitados estas brigadas, sino también brigadas de la aviación y brigadas de la marina. Pero estos tipos de cursos han sido dejados de lado, entonces se tendría que volver a retomar para que estos esfuerzos no se pierdan. Este es un sistema de respuesta forense para desastres. Esta es la propuesta de la guía de recuperación de cuerpos para equipos de primera respuesta en situaciones de desastre y equipos no forenses, para equipos no forenses. Entre ellos los equipos que estábamos tratando de formar en las Fuerzas Armadas, que son equipos de primera respuesta. Los cuartos fríos móviles, estos son la forma como nosotros deberíamos adquirir cuartos fríos móviles para el traslado de cadáveres. El Perú no cuenta, y el Ministerio Público, con ningún cuarto frío móvil. Se hizo el planteamiento más o menos desde el año 2012 hasta la fecha, no se ha comprado ninguno. La otra situación que tenemos es dónde vamos a poner los cuerpos. Si no, los cuerpos se van a descomponer y van a entrar en putrefacción y van a emitir olores totalmente desagradables que van a aumentar la preocupación de las personas que tienen ahí, o sea, sus seres queridos, su cuerpo de sus seres queridos, y también van a dificultar la labor de identificación. Lo que tenemos son lo que ven ustedes a la izquierda. En la diapositiva del lado izquierdo van a ver unas cámaras mortuorias, pero estas cámaras mortuorias ocupan muchos espacios y no permiten el manejo de cantidades numerosas de cadáveres como si lo hacen los cuartos fríos. La idea es que no se compren ya cámaras mortuorias como se viene haciendo en el Ministerio Público. Recién hace 10 días se han comprado cámaras mortuorias. Lo que se debe son instalar cuartos fríos que nos permitirían el mayor manejo de cuerpos. Una situación para salvar este problema sería buscar algunas empresas que tienen estos containers refrigerados y tratar de con ellos hacer algún tipo de convenios para que en el momento que sucede el evento ellos nos puedan prestar este tipo o nos puedan alquilar o nos puedan vender este tipo de containers refrigerados donde podamos nosotros disponer temporalmente los cuerpos. Y si nosotros rebasaríamos esa capacidad, por ejemplo, 5.000, 6.000, 7.000 o 10.000, o como dicen los expertos forenses, 40.000 fallecidos, debemos codificarlos a ellos bajo ciertos criterios y enterrarlos para irnos trabajando poco a poco. No podemos atender esa magnitud del evento sin tener que recurrir a una sepultura temporal. Entonces, para esto tenemos que identificar lugares que deben estar previamente señalados y deben respetarse y no adjudicarse para otro tipo de tareas. Y esa labor que debe ser coordinada con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y también con los funcionarios de los bienes nacionales, a fin de que estos lugares sean preservados y se saquen algunas normas que permitan que no sean invadidos o que no sean usados para otros fines. Este es el flujograma de intervención para identificación de víctimas de emergencias y desastres masivos del equipo de identificación de víctimas en desastres, que ahora, si ustedes ven el organigrama, el Ministerio Público en esta gestión lo desapareció. En el organigrama, en la estructura del Ministerio Público ya no aparece el equipo de identificación de víctimas en desastres, ni aparecen las unidades forenses de desastres. Estos dependían hasta el año 2017 de la Jefatura Nacional y nosotros tendríamos ahí que ver, por ejemplo, ahí si la escena es segura o no es segura. Si es segura la escena, íbamos a levantamiento de cadáver, y levantamiento de cadáver se trasladaban los cuerpos, iban a triaje y ahí ven los diversos sectores donde se iban a trabajar. Iban a ir a necropsia, dactiloscopía, radiografía, odontología, antropología, y luego si eran identificados, se hacía el certificado y se entregaban a los familiares. La identificación se entregaban a los familiares. También había una área para recojo de datos pre-mortem y también con la intervención psicológica a fin de darle soporte a los familiares. Estos datos pre-mortem y estos datos ante-mortem se recogían y se hacía un análisis comparativo. Si se lograba la identificación, se hacía el certificado y estos iban a ser entregados a los familiares. Si no, quedaban como cuerpos en condición de no identificados, y esto se tendría que buscar una disposición temporal de ellos para poder trabajarlos en el futuro, individualizados. Por ejemplo, pueden ser en cementerios
pero estar individualizados, no mezclarlos, no ir a una fosa común, porque quizás no están identificados porque no hemos tenido datos para comparar y si con el pasar de tiempo aparecen datos, buscaremos el código y haremos las comparaciones y podemos lograr la identificación de estos cuerpos. Este es un trabajo en morgue, este es un evento pequeño que corresponde a San Juan del Lurigancho, ahí ven los forenses con los demás especialistas, médicos forenses y demás especialistas forenses trabajando en la identificación de los cuerpos. Pero en algunos lugares no vamos a tener morgues, entonces vamos a tener que buscar algunos lugares que nos puedan servir para morgues temporales. Este es el anfiteatro de la Universidad Privada San Martín de Porres de Chiclayo, que está a la vista ahí, y donde se podría tratar de buscar el apoyo o previo convenio para que ahí se trate de hacer las labores de identificación, ya que este anfiteatro nos brindaría las condiciones en las cuales nosotros podamos trabajar. Las morgues móviles también ayudarían, pero no tenemos en el Perú ninguna morgue móvil. La morgue móvil que ven ahí, la morgue de Honduras, irónicamente Perú ayudó a que se realice el proyecto para el equipo de identificación de víctimas en desastres, el cual está totalmente equipada en Honduras, un país con menos per cápita que el nuestro, pero el nuestro no se ha comprado ninguna morgue móvil a pesar de que solicitó desde el año 2012. El Ministerio Público prioriza otro tipo de actividad de compras y no este tipo de compras. No tenemos ni morgues móviles ni cuartos fríos. Los métodos de identificación pueden ser científicos o no científicos, pueden ser confiables y no confiables. Científico significa que el método ha sido publicado, un método científico que ha sido publicado, que es ampliamente aceptado por la comunidad internacional, es imparcial. Hay algunas personas, por ejemplo, que basan la identificación es que lo vieron por la oreja, por la forma de sentarse, por la forma de cómo caminó, por la forma como arrastró, tal. Estas son totalmente no confiables y no son científicas. Entonces esos métodos debemos evitar. Ese método que trae más que todo el protagonismo de alguna persona o de algún grupo debe evitarse. Se deben usar métodos totalmente científicos para lograr la identificación de los cuerpos. Y entonces aquí tenemos algunos criterios de identificación positivos. El ADN, la odontología y las impresiones dactilares nos dan una certeza. Si es que tenemos este match de ADN, de odontología, esta comparación y estas impresiones dactilares son positivas, tenemos sin duda una identificación de certeza. De presunción son reconocimiento por los familiares, reconocimiento de ropas o objetos personales, la descripción antropométrica de la persona, la documentación, las señales particulares. Yo, por ejemplo, puedo encontrar un documento en una persona, el DNI, pero puede ser que no sea de ella. Las señales particulares, por ejemplo, los tatuajes, porque pueden haber tatuajes que pueden ser iguales. Hay personas que, por ejemplo, en algunos grupos delincuenciales, tienen el mismo tatuaje. Algo que puede ayudar es el historial médico, las radiografías, pero estas radiografías no tienen de cráneo, que no tienen que ser mayores a 4 años. La comparación de efectos personales y ropa no es confiable, es una situación de presunción y llevaría solamente una identificación indiciaria y no de certeza. Se puede mostrar a los familiares para su identificación en comparación con fotografías. No es confiable porque puede haber intercambio de ropas, alguien puede ponerse el polo de su hermano. Los tatuajes pueden ser comunes, como le dijo algunas agrupaciones delincuenciales utilizan el mismo tatuaje. O puede ser que una persona tenga el mismo tatuaje que otra, eso se puede dar. Errores en la identificación visual, puede haber errores porque depende de la declaración de testigos. Y el testigo en esos momentos al buscar el cuerpo de su ser querido se encuentra bajo estrés o el cuerpo ha sufrido una transferencia de energía importante y está fragmentado o está deformado. El occiso no ha sido últimamente visto, ya ha cambiado su apariencia, no es la misma apariencia la que tiene ahora de la que tuvo hace 5 años. Se dejó crecer el pelo, se dejó crecer los bigotes, de repente tuvo alguna cicatriz en el lado izquierdo, en el lado derecho. La persona no ha sido vista en un tiempo largo y entonces puede haber cambiado de apariencia. El cambio de ropas y objetos tampoco es confiable porque pueden haberse cambiado las ropas o pueden tener el mismo reloj muchos sujetos. Los relojes o las sortijas pueden ser muy parecidas, entonces eso nos puede llevar a errores de identificación. Los métodos científicos de identificación son únicos, son métodos que pueden brindar el 100% de certeza científica y en ellos están las huellas dactilares, está el estudio que hace odontología mediante las características de los dientes y los odontogramas, el ADN. La evaluación de la identificación odontológica tiene una base científica y se basa en la comparación ante-mortem y post-mortem. Si hay material ante-mortem suficiente disponible,
podemos hacer una comparación bastante confiable. Los dientes son el material del cuerpo más resistente y van a soportar la transferencia de energía. Permanecen casi siempre unidos al cuerpo y nos permiten 2 billones de combinaciones posibles, lo que hace altamente específico y sensible un método específico y sensible para la identificación. El ADN también es un método muy certero. Las muestras ideales son las menos disponibles y tenemos muestras de sangre almacenadas que sean del mismo sujeto, muestras de tejido del mismo occiso y objetos personales donde se pueden recuperar ADN del mismo occiso. Las muestras que tenemos disponibles son las de padres, hijos y otros parientes que no son las ideales, pero que también nos sirven para realizar la comparación y poder hacer la identificación de los cuerpos. El ADN no es la primera opción. Las impresiones dactilares, no hay dos huellas dactilares iguales, por lo tanto nos ayudan a la identificación. Pero algunas veces no tenemos mayor opción, no tenemos mucha opción, por ejemplo en este amasijo que son partes blandas en las cuales no tenemos otra opción que echar mano al ADN. La identificación médica también nos ayuda, por ejemplo en encontrar algunas material de prótesis, algunas en osteosíntesis que dejan ahí placas y las cuales están numeradas y que están a veces codificadas en su historia clínica, nos ayuda para la identificación. La comparación de radiografías de cráneo nos ayuda también. La antropología no va a determinar el sexo, la edad, la talla, es útil en restos esqueléticos, útil para reducir la lista de posibles homologaciones, o sea, reducir el número mínimo al número mínimo de individuos, útil para excluir restos no humanos, y no es muy confiable cuando se usa como método único. Como método único la antropología no es muy confiable. Miren, ahora si nosotros queremos acelerar esto, deberíamos tener un software para desastres que nos ayude a la identificación del cuerpo. Lamentablemente no lo tenemos. El software que queríamos adquirir es el sistema PlusData, que acelera mucho el proceso de identificación, tiene una capacidad para el manejo de hasta 50.000 expedientes de cuerpos. Se puede permitir el trabajo en lugares remotos porque trabaja con el satélite de Microsoft, nos permite llegar más o menos a la base de datos de 90 países en el mundo, base de datos que tienen que ver con huellas dactilares y otras características morfológicas de los sujetos, así como de ADN. Esta base que mantiene Interpol la utiliza el sistema de identificación de víctimas de desastre de Interpol, permite trabajar con múltiples nacionalidades, mejora sin duda la confiabilidad de nuestro trabajo y también integra en tiempo real los datos ante-mortem y post-mortem, por lo tanto nos ayuda muchísimo a acelerar el proceso de identificación. La identificación, como les decía, es datos ante-mortem comparación y luego hacemos la validación, porque hay que valorar la confiabilidad de los datos ante-mortem y hay que revisar los datos post-mortem y luego de realizar la comparación validar si estos datos son confiables o no son confiables. Entonces, para eso el Consejo de Identificación tiene que evaluar esto y evaluar la confiabilidad de datos pre-mortem. Por ejemplo, si un odontograma tiene 7, 8 o 10 años en una persona de 40, 50 años, es probable que ese odontograma no sea tan confiable porque puede haberse hecho alguna u otra curación más o puede haberse sacado uno u otro diente. O sea, el tiempo de antigüedad de este odontograma no lo hace muy confiable. Ahora también tenemos que valorar si se trata de un accidente, por ejemplo, de aviación, un suceso en el cual se haya precipitado un avión. Vamos a tener solamente fragmentos de mandíbula, fragmentos de maxilar. Entonces ahí no podemos dar con certeza una identificación o debemos darle una confiabilidad alta a esa identificación hecha por odontología. Entonces el Consejo de Identificación realiza la valoración de la información ante-mortem y también realiza la homologación, la comparación. Establece los grados de certeza de identificación y ningún cadáver podrá ser entregado a familiares sin informe del Consejo, porque si no se cruza la información tanto que se recibió datos ante-mortem y post-mortem, odontológica, médica, antropológica, dactiloscópica, de la recuperación de cuerpos en cuanto a señales particulares como tatuajes, cicatrices, lunares y algunos datos de evidencias asociadas como la ropa que llevaba puesta, los objetos que llevaba consigo cuando sucedió el evento, no vamos a estar ante una identificación de certeza. Tienen que cruzar todos esos datos para valorar la confiabilidad y establecer si tenemos una identificación de certeza, una identificación plena o no.
Miren, este es un cementerio humanitario. Cuando hablamos de la disposición de los cuerpos, vamos a tener cuerpos que no van a estar identificados, que no los vamos a poder identificar. Puede ser porque no tengamos con qué comparar, no tenemos datos de comparación. O puede ser porque vamos a tener que enviar estos cuerpos a un proceso de ADN y no tenemos las muestras de los familiares. Entonces vamos a tener que realizar estos cuerpos, hacer su inhumación separados, no en una fosa común. Esta foto muestra el cementerio humanitario de Honduras, el cementerio humanitario para manejo de no identificados, de cuerpos que están en condición de identificados. Lamentablemente en Perú no tenemos ningún cementerio humanitario, ni siquiera hemos hasta ahora consolidado un lugar donde se pueden enterrar estos cuerpos de forma individualizada a fin de en un futuro, sin tener datos, poder trabajarlos y poder identificarlos plenamente. ¿Qué vamos a hacer en una situación por desastre? Vamos a tener que entregar los cuerpos, pero estos cuerpos van a tener que requerir algunas situaciones, por ejemplo, quiénes van a ser los que se encarguen de dar los féretros a los familiares, dónde se van a inhumar estos cuerpos, quiénes van a dar la atención a los familiares mientras duren todos estos trámites que se realizan después del fallecimiento de una persona, dónde vamos a disponer los cuerpos que no estén identificados y también los cuerpos que ya estando identificados de repente rebasan la capacidad de los cementerios. Vamos a tener que identificar algunas limitaciones y problemas que hubo en este proceso y vamos a tratar de sacar conclusiones. ¿Para qué? Para permitir en un futuro mejorar la respuesta a un desastre similar que podamos enfrentar. Tenemos que plantear estrategias para superar problemas que hemos observado en nuestra labor y establecer recomendaciones para que eventos similares no puedan ocurrir. Toda persona fallecida va a dejar atrás familiares, va a dejar atrás amigos, colegas y a su comunidad, es parte de la comunidad, ha aportado a la comunidad y tiene derecho a saber, los familiares de estas personas que han pertenecido a esa comunidad tienen el derecho a saber qué pasó, a llorar y honrar a sus muertos, a hacer el duelo. Y es nuestra labor de nosotros los que estamos trabajando en esta labor inmensa, forenses y no forenses, los del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia Salud, del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, planificar la respuesta, hacer nuestro mayor esfuerzo para tener una respuesta ordenada, una respuesta acorde con lo que las familiares de estas víctimas esperan y poder dar nuestro mejor aporte a fin de realizar nuestra labor y a poder apoyar a estos familiares que se encuentran en esta situación para que en un breve plazo puedan ellos hacer el duelo y poder reiniciar sus vidas. Muchísimas gracias.